Me da gusto volverlos a tener un módulo más. Stephanie, ¿qué tal Stephanie? Buenas noches. Me da gusto tenerlos un módulo más. De poder compartir con ustedes el módulo de Microsoft Word, que es un módulo bastante, como diría, bastante conocido de repente, usado, utilizado. ¿Qué tal Stephanie? De lo más, el que uno debería conocer en general. Y no por ser de repente el más usado, uno conozca todas las cosas o gran parte de todas las cosas que se pueden realizar dentro de la aplicación. Entonces, ese es el módulo que vamos a ver ahora. Microsoft Word, que es la aplicación, una de las más antiguas que ha tenido Microsoft a lo largo de toda su historia. Ya que Microsoft, que es una empresa que desarrolla software, empezó primero por sistemas operativos. Y al tener un sistema operativo ya necesitaba tener aplicaciones o programas. Y dentro de ellos tuvo que comprar a otra empresa esta aplicación o parte de la aplicación. Antes que se llamara Word, una empresa estaba desarrollando un editor de texto, que es el que le dio la forma a cómo se veía Word antiguamente. Entonces hoy día vamos a ver esos temas. Vamos empezando paso a paso. Mientras se van conectando sus demás compañeros, novedades o noticias en el mundo de la tecnología. Hay una nueva inteligencia artificial. ¿Qué tal Jesús? Buenas noches. Te doy la bienvenida. ¿Qué tal Jesús? Te doy la bienvenida. Soy el profesor David Maguiña. Y conmigo vamos a llevar el módulo de Microsoft Word. ¿Está bien? Espero que aprendas mucho y estar atento a todo lo que vayamos a ver el día de hoy. Mucho gusto. A ver, comentaba. Comentaba que eh, se ha dado a conocer recién una nueva inteligencia artificial que se llama SAM, pertenece a la empresa de Samsung, lo cual ha llamado bastante la atención porque nadie se esperaba, creo, que Samsung se fuera a meter al negocio de las IA, o sea, de las inteligencias artificiales. Ya hay más o menos variedad. Tenemos a Cortana de Microsoft, que pocos la usan. Tenemos a Alexa, que es de Amazon. Tenemos al asistente de Google, o Google Assistant, que es de Google. También tenemos a... hay una más, que me olvidó. Hay una más, sí, hay una más que... hay otra más que, bueno, se me dio el nombre. Y bueno, ahora tenemos a Sam. Ah, Siri. Ujú. Siri también cuenta. Ujú. Son inteligencias artificiales que se están desarrollando. Porque hay dos campos que están creciendo enormemente dentro del ámbito de la informática, o que es donde están invirtiendo ahorita bastantes recursos, dinero y investigaciones y todo. Uno de ellos ya lo he hablado bastante el módulo anterior, que es lo de la realidad virtual. Realidad virtual. Y el otro que ahora es la inteligencia artificial. Inteligencia artificial. O sea, las IA, que en resumen es las inteligencias artificiales. ¿Quieres saber más sobre inteligencias artificiales? Te recomendaría la película de Her con Joaquín Phoenix. De repente lo conozcas por el Joker o por Gladiador. Phoenix. Esta película de acá. Bueno, si la has visto ya más o menos ya entenderás cómo o qué puede hacer una inteligencia artificial. Muy buena película, por cierto. Creo que ganó premios del año 2012, 13 creo. Es ya relativamente antigua, no es muy moderna. Ya ha pasado desapercibido porque no, bueno, no tenía mucha propaganda. Pero en general la película es muy muy buena. Ya que trata netamente de lo que es la inteligencia artificial concerniente a la convivencia. ¿Cómo sería cuando ya esté insertado netamente en la vida de las personas? Y por otro lado tenemos la realidad virtual, que en la actualidad también todavía yo lo veo en pañales, todavía tiene bastante campo por el cual expandirse. Todavía tiene
se puede desarrollar muchas cosas más, entornos, contenido, reproductores. Sí, todavía está en constante evolución. Recuerden también siempre preguntar, cualquier duda que tengan, pueden preguntar si es que hay algo que desean de repente que repita, pueden preguntar. Bueno, entonces en conclusión, Samsung se está metiendo el negocio de las inteligencias artificiales. ¿Cómo le irá? No sabré decirle. ¿Lo introducirá en sus próximos dispositivos? Creo que eso es lo que se espera. ¿Y qué dispositivos? Los celulares sería su primera, su primera integración. Luego vendrían los televisores o a la par. Y luego ya ver qué compatibilidad tendría con el resto de productos de Samsung. Me refiero a lavadoras, microondas, cocinas. ¿Cómo sería, verdad? Decir, Sam, haz un arroz con pollo. Y Sam hace un arroz con pollo. ¿Sí, no? Otra realidad sería, ¿verdad? Bueno, entonces ahí, esa es la noticia del día de hoy. Concerniente a lo de las fechas, nosotros estamos este módulo culminando el día, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La automatización básicamente, claro, sería varias cosas se automatizarían, lo cual haría mucho más simple la vida. Pero tampoco, ese también es un tema. ¿Qué tal, Maricielo? Buenas noches. Te doy la bienvenida. Mi nombre es el profesor David Maguiña y conmigo vamos a llevar el curso de Word. Bienvenida. Bueno, comentaba. Profesor, disculpe, soy Adriana, Ah, solo Adriana. que estoy entrando a la cuenta. Voy a cambiarle ahorita el nombre. Ah, ok, ya, Adriana. Ya está bien. Ya Gracias, ahí. profesor. Qué loche, qué loche. Bueno, decía, concernente a la película de. ¿Cómo se llama esta película de Wally? Sí, ¿no? Wally. ¿Recuerdan de Wally? En el cual las personas estaban todas gordas porque ya no hacían nada. Llegar a un punto en el cual ya el ser humano ya no necesita hacer ninguna actividad porque la computadora ya lo hace, ya sería también otra arista, otra característica del que también puede ser que suceda cuando ya se automatice todo y ya no haya nada que hacer para el ser humano. Es algo que puede pasar, es probable que suceda también. Bueno, volviendo acá al tema, mencionaba, nosotros estamos terminando el día 25 de junio. Y la primera práctica va a ser el día 1, 2, 3, 4, 5, el 14. ¿Sí? Apunten esas fechas si desean, que es la quinta clase. El 14 de junio, primera evaluación. Y el día 25, la última evaluación. Este módulo de Word va a ser un poco distinto a otros módulos porque acá sí va a haber una tarea casi diaria, o mejor dicho por clase, en el cual van a presentar a mitad del módulo. A mitad del módulo van a presentar lo que se vaya a desarrollar en clase. Ese es el único detalle a diferencia de los otros módulos, los que ya han llevado. Y bueno, para el caso de su compañero Jesús, sería el primer módulo. Preguntas hasta este punto, concerniente a las fechas. Si es que no Sí, sucede, profesor, dime. profesor, ¿podría repetir los días del examen? Ok, mencionaba el día 14 de junio, primera práctica, y el día 25 la última evaluación. ¿En qué va a consistir las evaluaciones? Ahí sí van a ser netamente en Word. No va a ser como el módulo anterior, preguntas, acá sí netamente práctico. Se les dejará una práctica que ustedes van a tener que desarrollar en la plataforma de Word. ¿Qué me estaba mencionando? Algo más iba a decir, ya me olvidé. Bueno, de las tareas mencionaba que va a haber tareas casi una por clase. ¿Qué más? Había algo más que bueno, ya me contaste. Me terminé. Ah, ya. Que si no sucede nada, bueno, de repente estamos viviendo una semana en la cual puede pasar de todo. Si es que no se va el internet, se va la luz, si es que no sucede un evento que cambie las fechas o cambie las reglas, estamos terminando el día 25. Pero si sucediera algo, bueno,
estaremos culminando día después. En fin. Bueno, entonces, nuevamente bienvenidos al módulo de Microsoft Word. Word. Bueno, vamos empezando primero por la historia de Microsoft. Como comentaba al comienzo de la clase, les había comentado o dicho que Microsoft no ha desarrollado en sí la aplicación de Word, sino que muy similar en la actualidad, en las cuales empresas grandes compran empresas pequeñas o cuando están en proyectos que se llaman más startup, compran pequeños proyectos que luego ya los explotan, los llevan a su máxima, llamémoslo máxima expresión. Actualmente esa es una práctica muy común. Aplicaciones como por ejemplo Instagram, que fue comprada por por Facebook. Luego WhatsApp también fue comprada por Facebook. Y así, empresas más grandes compran empresas más pequeñas. En este caso de la historia de Word, no fue tan así que compró la empresa que era Xerox. Actualmente Xerox creo que se dedica a la venta de impresoras, que ahora tiene que ver con... Sí, creo que eso es lo que hace actualmente. Pero antiguamente no se dedicaba solamente a eso. Sino Xerox, sí, es una empresa actualmente de fotocopias. Pero antiguamente no solamente hacía eso, sino estaba en otros rubros. Pero ya actualmente se ha visto solamente en ese rubro. Muy similar la historia de Blockbuster, que también se terminó, el mercado lo terminó comiendo. Bueno, entonces Microsoft, o sea, Bill Gates, terminó comprando la aplicación que había desarrollado Xerox, que luego ya la terminó llamando Word. Eso sí le dio el nombre. Cuando lo desarrollaba Xerox no se llamaba Word todavía, solamente era un editor de texto. Ese sería el nombre más correcto, editor de texto. Y eso es lo que le compró Bill Gates a Xerox y luego ya lo desarrolló. ¿Quiénes desarrollaron Xerox? Bueno, programadores de esa empresa. Programadores de la empresa de Xerox. ¿Es necesario saber su nombre? No, porque no han trascendido o no han desarrollado algo más allá que sea relevante recordar. Bill Gates, muy similar a todos a grandes personajes del ámbito de la informática, es curioso que siempre han tenido un amigo. Hasta en las películas también se ve que el personaje principal siempre tiene un apoyo o un amigo que obviamente lo va a ayudar. Y Bill Gates también tenía su amiguito que era Paul Allen, con el cual también desarrolló la empresa de Microsoft. Si nos vamos a Apple, teníamos a Steve Jobs y tenía a su amigo que era Wozniak. Y si nos vamos a Google, de la misma manera. Yahoo también. Siempre hay un personaje que desarrolla y siempre va, o es casi normal ver que tiene un amigo. De repente alguien de la universidad que ha conocido o que ha conocido a lo largo de su vida y desarrollaron una empresa que actualmente repercute en todas nuestras vidas. Pregunta que tengan también hasta este punto sobre la historia, de repente no lo sabían o no lo sabían de esta manera. Eh, entonces, una pregunta que se pueden hacer de repente, ¿qué ha creado Microsoft? Si parte de todas las aplicaciones en realidad las ha comprado. El sistema operativo, eso sí es netamente de autoría de Microsoft. Cuando todavía los sistemas operativos o los códigos de fuente no se escribían o no se percibían como es ahora. A ver, ahí les muestro uno. A ver, ahí les muestro un ejemplo. A ver, Bill Gates, Microsoft. Bueno, no encuentro una imagen idónea, pero eran como una especie de códigos muy similar a código Morse. Era algo muy parecido. A ver, coloco código. Mm, ya no hay una imagen idónea. Bueno, entonces
Al comienzo se desarrollaba de esa manera, mediante códigos que eran inscritos o se grababan en papel. Aparte de Windows, estoy celular, creo. Aparte de Windows, como mencioné Windows, eso sí es netamente de su autoría, desarrollado con Paul Allen. Pero Word, en el caso de Word, eso sí lo terminó comprando a esta empresa. Y qué es curioso de este detalle, que en esa época, cuando todavía estaban chivolos Bill Gates y Paul Allen, aunque le lleva un par de años, aunque un poco más, eh, tenían su rival, que era como, si comparamos, su rival era Steve Jobs. Y Steve Jobs también estaba desarrollando un editor de texto. Y es por eso que, Bill Gates se animó por comprarlo, porque si no, si dejaba pasar la oportunidad, de repente Steve Jobs también terminaba comprando. Siempre estaban en constante disputa, siempre trataban de ver quién tenía mejor tecnología o quién desarrollaba algo mejor. Ah, el resto de aplicaciones, eh, hasta donde sé, eso sí lo desarrollaron. Word, disculpen, Excel, PowerPoint y las otras aplicaciones que en su época se utilizaban bastante. Por ejemplo, hay una que ya no se utiliza, que se llama Fox Pro. A ver, les muestro. Fox Pro es una aplicación ya antigua. Antes se enseñaba o antes se utilizaba con más frecuencia. Sí, sí, sí está activado. Sí está activado Lucero. Se utilizaba con más frecuencia y era similar a ver, ¿qué le puedo decir? Como un poco similar a Access y a PowerPoint. Más o menos, disculpen, Access y Excel. Tenía una cierta ligera afinidad. Actualmente ya no se enseña, ya es raro que veas cursos que enseñen Fox Pro, pero si retrocedemos a los años 90, ahí sí se enseñaba bastante. Era como algo bastante casual ver cursos que enseñen Visual Fox Pro, que fue desarrollado también por Microsoft. Entonces, dice, profesor, ¿está compartiendo pantalla? Sí, sí estoy compartiendo. ¿No se ve? Mm, ve, ya ve, no me comentan. No me comentan. Bueno, ahí estaba mostrando. Ve, no me comentan que no estaba compartiendo. ¿Ahora sí? Sí, y ahora ya ves. Comentan, pues chicos, no comenten, no se queden callados. Bueno, también da mal que todavía recién estaba en la primera diapositiva, en la cual estaba hablando de estos dos personajes que han trascendido bastante. Bueno, si nos remontamos ahora al presente, ¿qué es de la vida de Bill Gates? Ya es netamente una persona filántropo o tiende a la filantropía. ¿Y qué es la filantropía? Buscar ayudar a las demás personas. Ujú. Sí, se divorció ya que tenía un problema. Tuvo un problema ya netamente personal en su vida, por lo cual ya tuvo que alejarse. Hay todo un tema ahí con una ONG que creó con su esposa, o con quien era su esposa. Ya que tuvo por ahí sus escapaditas, sus aventuras con, un- con una asistente o una chica que trabajaba en la empresa. Bueno, todavía todo es rumor, todavía no se ha comprobado netamente, pero todo da a entender que es verdad, por lo que él ha tomado la decisión de alejarse de la empresa. Sí, probablemente. ¿Quién sabe, la verdad? No. ¿Cómo será? ¿Cómo será? No, es algo que nadie se esperaba, ya que o aparentaba ser una relación muy sólida. Bueno, no vamos a hablar de chisme de la empresa, sino ya del tema. ¿Cómo se veía Microsoft antiguamente? Así como lo están viendo ahorita, que parece la pestaña de CMD. A ver, CMD. Ya. Muy similar a cada comando CMD. Así se veía las primeras versiones de Microsoft. Miren, tenía en la parte superior, lo que sí tenía era la regla: 1, 2, 3, 4, 5, para ver los márgenes, y ahí escribían sus documentos de texto, lo cual era una forma muy rudimentaria. Por eso menciono la primera versión, que no estamos casi retrocediendo como 40 años atrás. Luego ya fue evolucionando. El año 91, 92, versión 2, luego versión 6 y fue creciendo. Yo recuerdo una después de esta.
la versión 97. ¿Por qué recuerdo la 97? Porque para ese año yo ya tenía 4 años, ya para el año 98 ya estaba más o menos. Lo cual actualmente es común que ya niños de 5 años, 6 años ya se les enseñe este tipo de aplicaciones. En mi época, bueno, tuve la suerte de que mi hermano era profesor de informática y bueno, me enseñaban estas aplicaciones de Word. Es por eso que lo recuerdo. Fue evolucionando, 97, 98, Word 2000, ese lo recuerdo más todavía. Luego vino Word 2000, las siguientes versiones, 2003, 2007, 2010, 2013, 16 y 19. Bueno, hay un pequeño resumen de todas las versiones que ha habido. Lo ideal sería que tengas la aplicación la más actualizada, que sería Word 2019. Pero en caso no tengas Word 2019, eh, la mínima versión que yo recomendaría sería la 2013. De 2013 para arriba. O sea, 2013, 2016 y 2019. ¿Por qué no 2010? Porque 2010 ya es distinto. Ahora les muestro cómo se ve. Ahí está Word 2010, cómo se ve. Ahí está. Parece un poco similar a como se ve actualmente, pero concerniente a partes del área, de la forma en cómo se trabaja ya queda un poco desfasado. 2013 sí, ahí sí no creo que tengan problemas. 2016 ya, bueno, totalmente sin problemas y 16 de la misma manera. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando la aplicación? Siempre he tenido esa característica del fondo de un color más o menos azul, celeste. Eso sí lo he conservado siempre. ¿Cómo saber qué versión tengo? Bueno, uno se da cuenta por el logo. Más o menos sería la forma más rápida. A ver, Word, evolución del logo. A ver, ahí está. Miren cómo ha evolucionado. ¿Qué tal, Natalia? Buenas noches. Miren cómo ha evolucionado el logo. Del 83 hasta el año 2019. Entonces ahí de repente algunos se te van familiar, otros de repente no sabías que había. Yo recuerdo este de aquí para adelante. Estos de acá no los conozco o no los he visto, no los he trabajado. Pero este de acá sí. Este sí lo recuerdo, este también y los demás de la misma manera. Si a la hora que tú ingresas te aparece este logo en tu aplicación es porque tienes la última versión. La 2016, bueno, acá falta, no lo han colocado, qué raro. El 2013 también, 2010, 7, 3, el 99 y bueno, versiones ya muy muy antiguas. A ver, acá está 2016. Qué raro con 2017, 16, 2016. Bueno, no lo colocan, qué raro. Será porque es muy muy similar. En conclusión, si tienen de Word 2010 para adelante, o 2013 mejor dicho, no hay problemas. ¿Qué alternativas tendrían? A ver, en caso no tengan instalado Word por X motivo, ¿qué alternativa les doy? Hay dos. Si ustedes tienen una cuenta de Hotmail, que más conocido como Outlook actualmente, ¿sí? Si tienen una cuenta así como le estoy mostrando, en el apartado de aplicaciones, tenemos las aplicaciones con sus nombres originales o los nombres que ustedes conocen, Word, Excel, PowerPoint, que son las más utilizadas. ¿Tiene más aplicaciones? Sí. Ahora, si en caso no tengas una cuenta de Word, una cuenta, disculpen, de Hotmail, ahí está, a ver, estoy entrando a Word, y la forma de trabajo es la misma, solo que tiene un recorte de herramientas. Es la única diferencia que van a notar entre la versión de escritorio, que es la que uno instala, y con la versión netamente online. ¿Se puede trabajar lo mismo? Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que tiene menos herramientas que la versión que se instala. Pero sirve para su objetivo, que es editar una hoja de texto, un documento. Ahora, si no tuvieran
Hotmail, como mencionaba, si ingresan a Gmail, si tienen su cuenta de Gmail o Gmail, de la misma manera, pueden, pueden trabajar. Solo que si nos vamos ahí, ya no tienen los nombres que ustedes de repente conocen, sino va a tener otros nombres. ¿Qué nombres va a tener? A ver, les voy a mostrar. A ver, un momento. Estoy ingresando a mi cuenta. Ya, a ver. Ahí está mi cuenta. Y si ingresamos a aplicaciones, de la misma manera, vamos a tener por este lado documentos. Documentos, que es de Word. Solamente que como es otra empresa, no se va a llamar Word. Hola, disculpa, no se va a poder ingresar. Ah, ok, Natalia. Bueno, mencionaba. eh, Solamente que como no es la misma empresa, su nombre correcto, su nombre, llamémoslo de fábrica, por defecto sería documentos, de Excel hoja de cálculo y de PowerPoint serían presentaciones. ¿Son las mismas aplicaciones? Sí. ¿Dónde está la diferencia? Que son otras empresas. Acá estamos hablando de Microsoft, por eso es que tienen los nombres que ustedes conocen, Word, Excel, PowerPoint, pero en cambio Gmail no. Gmail, como no tiene las patentes, por eso que tienen estos nombres. Pero ¿se puede trabajar lo mismo nuevamente? Sí. Si ingresas a documentos, documentos de Google o de Google, vas a encontrar la misma área de trabajo. O hasta de repente pareciera que es más similar que la versión de Word Online, ¿verdad? Ahí miren, para que comparen. ¿Cómo se ve cómo se ve Word Online y cómo se ve su editor de texto de Gmail? Más o menos tienen las mismas herramientas y tienen casi las mismas características. ¿Qué ventajas trae? Mm, bueno, aparte que recortan opciones, una de las ventajas que trae las versiones online es el hecho de compartir, de poder compartir un documento con varias personas, con una persona, en las cuales, si dependiendo de qué facultades le das, esa otra persona puede editar, puede solamente ver, puede descargarlo, le puedes dar todo ese tipo de permisos para que pueda modificar el documento. Es útil demasiado, diría. En el trabajo que yo tengo en las mañanas, que es un colegio, nuestro coordinador, cuando hay evaluaciones, comparte un documento en el cual nosotros subimos preguntas. Entonces ahí yo subo una parte, otro colega sube otra parte y otra parte y al final ya tenemos llamemos un conjunto de preguntas que están en un solo documento. Le da el visto bueno y ya lo podemos descargar. Entonces esa sería una utilidad y su fuerte estaría en utilizarlo netamente en un ámbito grupal, o sea, en un conjunto de personas. Entonces eso es una muy buena posibilidad. ¿Es algo exclusivo de Microsoft o de Word o de editores de texto? No. Gran parte de todas las aplicaciones online tienen estas características, en las cuales puedes compartir, pueden trabajarse a tiempo real varias personas y le sacan provecho obviamente al hecho de tener internet. Aplicaciones como por ejemplo Prezi, Emails, Pound, ¿qué más? Explica creo que no lo tiene. Y bueno, acá las aplicaciones de Word, Excel y PowerPoint de la misma manera. ¿Por qué solamente una pregunta que de repente pueden hacer? ¿Por qué no tiene el resto de aplicaciones como por ejemplo Project, Publisher, Access y otras más? ¿Por qué no las tiene? No tengo una respuesta así concreta, pero yo creo que son porque esas aplicaciones son un poco distintas o no son muy utilizadas. No son aplicaciones que todo el mundo utilice con tanta frecuencia, a diferencia de estas tres. Word, Excel y PowerPoint son, creo, aplicaciones transversales. ¿Y qué me refiero a transversales? Que sea psicólogo, abogado, arquitecto, sea el rubro que tú de repente labures o trabajes, tienes que saber estas tres aplicaciones. En cambio, si habláramos de Project no está dirigido para todo el público, sino para
más o menos para el perfil de una persona que trabaje con fechas, que trabaje con proyectos. Entonces, por eso que no, de repente no lo hayan desarrollado una versión online. Lo mismo para Access, Publisher y otras aplicaciones que trae. Ahorita voy a hacer una pregunta, a ver, para hacer una pequeña pausa. Mm, a ver, una pregunta, a ver, déjame formular bien mi pregunta. Actualmente, actualmente existen más cuentas de Gmail y de Hotmail. ¿Está bien? Repito, actualmente existen más cuentas de Gmail que de Hotmail. La pregunta sería ¿por qué? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿O por qué crea que actualmente existen más cuentas de Gmail que Hotmail? Es por un suceso que ocurrió en el año 2010 aproximadamente. A ver, si relacionan los cambios que ha habido en nuestra forma de comunicarnos, pueden encontrar la respuesta. A ver, le voy a dar un par de... A lo mucho un minuto. A ver, si alguien que más o menos encuentre la respuesta. Obviamente le voy a regalar puntos, puntos adicionales ahí a la evaluación. Pero que más o menos sepa el por qué actualmente hay más cuentas de Gmail que Hotmail. Si retrocedemos en el tiempo, cuando yo era estudiante de primaria y parte de secundaria, y yo le preguntaba el correo electrónico a cualquiera de mis compañeros, estoy seguro que el 99.9% me hubiera dado su correo de Hotmail. Pero si tú ahorita le preguntas a un chico de secundaria, también es muy probable que casi más del 90% te diga que tiene una cuenta en Gmail. La pregunta sería, ¿por qué sucedió ese cambio? A ver, piensen. ¿Qué sucedió? ¿Qué cambió? ¿Qué dice por ahí Melanie, Adriana, Jesús, Renato, Lucero, Úrsula, Stephanie, Natalia, Liliana? ¿Qué opinan? ¿Por qué creen? ¿Tienen alguna idea? Al menos una vaga idea. O está un poco tranca, está muy difícil la pregunta. ¿Qué dicen? ¿Sí? ¿Quería decir algo, Liliana? No se te escucha, está... Activa tu micrófono si querías participar. Ah, ok. Bueno, a ver, ahí le doy la respuesta. Ya, ¿qué sucedió? ¿Qué cambió? A ver. Para el año 2010 comenzaron a haber unos aparatitos que antiguamente no había. ¿Y a qué me refiero? Al tema del smartphone. Porque si para el año 2009 para atrás, los celulares traían teclado. Si tú comprabas o si tú ibas al colegio, era muy probable que encuentres celulares con teclado. De todos los tamaños, colores, precios, pero todos, absolutamente todos, traían un teclado físico. Ya, pero para el año 2010 aproximadamente, eh, Steve Jobs creó el primer celular con pantalla táctil y revolucionó la forma en cómo nos comunicamos y cómo percibíamos el tema de, llamémoslo, de celulares, de smartphone o la palabra smart en sí. ¿Qué tal, Linda? Buenas noches. Y entonces, en ese lapso de tiempo entre el 2010 y 2011 fue cambiando y comenzaron a ver o a abundar los celulares con pantalla táctil. Ya, pero ahí no está la respuesta. Cuando comenzaron a ver los celulares con pantalla táctil, comenzaron los celulares a tener un programa. ¿Y qué programa traían? Android. Ya. ¿Y quién desarrolló Android? Ah, caramba. ¿Quién desarrolló? Google. Y la empresa de Gmail, ¿a quién pertenece? A Google. Entonces ahí está la respuesta. Que cuando comenzó a masificarse el consumo de celulares de smartphone, la gente comenzó a cambiar sus celulares antiguos por los smartphones que ya comenzaron a ver de todos los precios,
porque al comienzo eran celulares caros. Recuerdo que los smartphones en esa época del año 2010, por ahí, un poco menos, un poco después, no bajaban de los 2000, 2500 soles, creo. Que en la mayoría encontrabas iPhone, porque eran los primeros que traían pantalla táctil. Luego ya comenzaron a abundar en el resto de marcas, pero los primeros que trajeron pantalla táctil eran los iPhone. Y como ya saben, los iPhones son caros. Imaginen en esa época. Entonces, cuando comenzaron a ver los smartphones, trajeron Google desarrolló lo que era Android y Android, que es el sistema operativo que trae los celulares. Entonces, cuando tú comprabas un celular, tenías que tener una cuenta de Gmail o crear una cuenta de Gmail para poder ingresar a la Play Store. Entonces, eso cambió prácticamente los correos o las direcciones de correo que comenzaron a percibirse o como se consumía el resto de años. Si yo le pregunto ahora a un adulto, es probable que tenga una cuenta de Hotmail y que sea su cuenta principal, como mi caso. Mi cuenta principal actualmente es Hotmail. ¿Tengo cuenta Gmail? Sí. ¿La uso? No, no la uso. Porque estoy más familiarizado, encariñado de repente con Hotmail. Si le preguntara a un adulto que haya tenido esa cuenta cuando de repente era niño, era joven, de la misma manera, mis compañeros de colegio también. De repente ya usan Gmail, pero de hecho que tienen una cuenta de Hotmail. Si tú tenías Messenger, de la misma manera, tenías tu cuenta de Hotmail. Entonces, miren cómo fue cambiando la historia. Entonces ahí está la respuesta del por qué actualmente los chicos tienen actualmente una cuenta de Gmail que la necesitan para poder ingresar a la Play Store. ¿Sabían esa? ¿No lo sabían? Bueno, pasó el libro. No, mentira. Entonces ahora ya lo saben cómo fue cambiando. Mm, ya. Bueno, ahí había hecho una pequeña pausa concerniente a este punto, del por qué se consume más Gmail que Hotmail actualmente. Otra diferencia que pueda tener las aplicaciones es, a ver, mm, creo que no muchas tienen cosas muy similares, salvo el nombre. Bueno, esta sería la otra alternativa. En caso no tengan instalado Word, que es la aplicación que sí necesitan para poder llevar este módulo, si en caso no lo tengan, pueden utilizar su versión online, que sería de bastante ayuda hasta que puedan instalar o puedan obtener el programa. Si en caso quieren tenerlo, hay posibilidades. Descargarlo de internet o comprarlo en una tienda de informática, que es un DVD que probablemente te cueste 4 soles. Así lo venden en Lima, en Wilson. Y trae toda la gama de programas de Office, Word, Excel, PowerPoint, Project y todos sus programas. Y la otra alternativa es descargarlo. Pero si lo descargas, tienes que tener conocimiento de cómo instalar cómo instalar Office. Y ahí va cambiando la cosa. Yo les puedo dar el link, sí, pero concerniente a la instalación, ahí sí tendría que darte información o videos de cómo lo podrías hacer. Porque demora un poquito, está en nivel, creo que básico, la instalación no es compleja. Programas complejos de instalar son, por ejemplo, 3D Max. 3D Max es uno de los programas, al menos que yo conozca, que su instalación es bien compleja. Tiene muchos pasos. En cambio, Office no tiene muchos pasos, salvo de el tema del keygen o del crack. Nada más es el único detalle que tiene al momento de instalación. Bueno, preguntas que tengan desde este punto. Como dije, si desean les comparto un link de donde pueden descargar Office completo. Solamente para los que me pidan. Aunque en internet puedes encontrar un montón de links de cómo descargarlo. El detalle va a estar que todos los programas pirata en general, si uno no desactiva ciertas cositas, cada cierto tiempo se va a desactivar. O te va a aparecer un mensaje. A ver, te va a aparecer un mensaje en la parte superior que te dice activa el programa, activa Office, o te dice que ya caducó, o te aparece una línea roja en la parte superior, en la cual si te aparece una línea roja es porque ya está totalmente bloqueado, no te va a dejar trabajar, ya está Word desactivado, y si lo sigues utilizando pasa el tiempo
ya no te sirve para nada. En la cual tienes que desinstalarlo. Sí, pero la palabra técnica que dijo craft o algo así. ¿Dije craft? Palabra... ¿Sí? Dije... No, no entendí muy bien tu pregunta, Jesús. A ver... Word desactivado. Hay dos posibilidades. O te aparece en la parte superior esta franja de color rojo, en la cual el producto está sin licencia y ya no te deja trabajar. Y la otra es cuando te aparece una franja amarilla, en la cual te anuncia que tienes que activarlo porque si no va a suceder esto, en la cual el programa se bloquee y ya no puedas trabajar. Ese es el detalle si uno utiliza programas pirata. ¿Qué soluciones existen? Desactivar ciertas características del sistema operativo para que no aparezca. Pero si instalas el Keygen te puede durar mucho más tiempo. No es eterno. Al menos todas las instalaciones que son piratas no es una que ya uno instala, coloca un crack, que es una especie de código y ya te va a funcionar para siempre. Sino que cuando sacan actualizaciones del sistema operativo, que de repente conozcas muy bien, porque a la hora que apagas tu computadora, apagar te dice que va a actualizar. Y a veces uno por el tiempo no actualiza y lo apaga y... Bueno, ese ya es otro tema ya, pero es relacionado, ya que ya sea porque uno de repente está apurado, no actualiza y es algo que uno en algún punto lo va a tener que hacer. Y dentro de esas actualizaciones está esto, en las cuales Microsoft lanza un parche para poder bloquear los programas pirata, dentro de ellos tu Word. Es por eso que cada cierto tiempo a veces se desactiva, te aparecen estos mensajes y ya no te deja trabajar. Esto solamente obviamente va a suceder o va a pasar para los que tienen el programa como yo. Yo también lo tengo pirata. De hecho, recién lo instalé hoy día, ya que tuve problemas con una versión que tuve. Luego instalé una versión en inglés y actualmente lo volví a instalar, que es la versión 2019. Entonces es por eso que les comentaba. Si desean les comparto un link en el caso que no lo tengan y es el paquete semi completo. No está todas las aplicaciones, pero sí las que más uno utiliza. Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access. No trae Project. Eso sí, no trae la única aplicación que no trae, que es Microsoft Project. De resto sí trae todas la gama de programas. El link que les puedo compartir si es que para los que me lo pidan. Nada más. Bueno, ¿preguntas? ¿Alguna pregunta que tengan de este punto? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Está todo claro? Comenten porfa, para saber si me están entendiendo. Al menos en el chat escriban que sí me han entendido. Ahí está linda, gracias. Ahí está siempre tan linda. Ya linda, gracias. Ahí está. Bueno, entonces seguimos. Ánimo chicos, no tienen que animarse. Si estamos viernes, fin de semana. Fin de mes, pagaron ya. Bueno, continuamos entonces. Ahora vamos a hablar de las propiedades. Antes de comenzar a trabajar archivos, primero vamos a hacer un reconocimiento de opciones que puedes cambiar o que de repente no sabías el porqué de ciertas cosas que, que hace la aplicación y no sabes en sí una razón por qué. Ejemplo, de repente estás trabajando, estás haciendo tu documento, estás creando una historia, un cuento o estás redactando un documento. Pasan 15 minutos que has trabajado y de pronto se fue la luz, apagón, te movieron un cable, se apagó la computadora, X cosa que pudo pasar. Volviste a prender la computadora y cuando la prendiste encontraste un archivo de autorrecuperación que dice una copia de seguridad, pero no aparece todo el archivo hasta el último paso que tú hiciste, sino solamente hasta cierto punto que avanzaste. O sea, no lo recuperas totalmente, pero sí parcialmente. La pregunta sería, ¿por qué se generó
un archivo de autorrecuperación hasta cierto punto y no hasta el último clic que yo di o hasta la última parte que yo avancé, porque tiene que ver con el apartado de opciones y es justo lo que vamos a ver ahorita. A ver, si nos dirigimos a archivo, opciones, va a aparecer esta pestaña de acá, en las cuales tiene varias cosas que uno puede modificar. No voy a mencionar todas, pero sí las que de repente te puedan servir o que sepas. Dentro de ellas, por ejemplo, el tema de Office. ¿Qué es el tema de Office? Es la forma en la cual vas a ver todo el área de trabajo. Por ejemplo, yo lo estoy cambiando a negro y miren cómo se va a ver ahora. Recuerdo que en una ocasión en el instituto, cuando había clases presenciales, recuerdo que tenía un estudiante que cuando iba a trabajar había encontrado el Office de esta manera, o Word, y me había dicho que estaba dañado. Y yo dije, ¿cómo va a estar dañado? Y cuando lo vi, estaba de esta temática. Entonces, solución, tuve que cambiarle el tema. Opciones de negro a multicolor. A aceptar. Y era lo único que tenía que hacer. Entonces, si desean pueden cambiar la temática. Ya depende de cada uno. Si le parece de repente más agradable trabajar. ¿Por qué existen estas temáticas? Porque los programas de diseño en general, ya sea Photoshop, CorelDRAW, InDesign, todo lo que tiene que ver con diseño, tienen estas características para poder hacer un mejor contraste entre los colores claros y los colores oscuros. Entonces Office no se queda atrás, también tiene esta temática con estos colores. Yo lo voy a dejar en el tema original, multicolor. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué otras opciones podemos cambiar? Sí, estamos en archivo, opciones. Ahí estamos. Ahora pasemos al tema de guardar. Recuerdan que les comenté el por qué se genera un archivo de autorrecuperación hasta cierto punto, porque dentro de la opción de guardar tenemos esta opción que dice guardar información de autorrecuperación cada 10 minutos. Por defecto, este tiempo es cada 10 minutos. Por defecto. ¿Puedes modificarlo? Sí. ¿Cuál es el rango? Está entre 1 minuto y 120 minutos. Ese es el rango de tiempo que tú puedas modificar. 1 minuto y 120 minutos. Si lo dejas en 1 minuto, lo que estaría haciendo Word es casi crear una copia de autorrecuperación a tiempo real. Cada minuto que pasa va como tomándole una foto, va haciendo una copia. Y si no, lo dejas cada 120 minutos, que sería cada 2 horas. Ahora, ¿a qué se traduce esto? O en conclusión, que si vives en un lugar en el cual es probable que te muevan un cable, se apague la luz o sucede ese tipo de cosas, entonces sería recomendable que lo dejes en uno o un tiempo muy pequeño, para que cada cierto tiempo, un lapso breve, vaya sacando una copia de autoseguridad. Caso contrario, lo dejas como está, que sería los 10 minutos. ¿Qué más tenemos? Tenemos la ubicación en donde se guarda ese archivo, que sería en disco C. En disco C, usuarios, tu nombre de usuario o tu carpeta de usuario, ahí se va a guardar por defecto el archivo de autorrecuperación. Pero si uno le da clic en guardar, por defecto se guarda en documentos, que es la carpeta por defecto que se le asigna a la hora de guardar documentos. ¿Qué otro cambio podemos hacer? Por ejemplo, el tema del idioma también. En mi caso yo tengo el español y debería acá así lo tengo acá el inglés. Ahí está. Tengo el español e inglés ya que mi teclado a ver, es extranjero mi teclado. ¿Cómo saber si tu teclado es extranjero o es gringo? Porque no trae la letra ñ. Ahorita puedes fijarte si deseas. Si tu teclado trae la letra ñ, es porque es un teclado latinoamericano. Pero si no trae la letra ñ, es porque es un teclado que tiene otra gama, otro conjunto de caracteres. ¿Por qué es así? Porque en el inglés no existe la letra ñ. Tampoco existe
el símbolo de interrogación al comienzo y entre otras cosas más. Por eso es que no las trae. Ahora, en mi caso, yo tengo instalados estos dos idiomas por lo que ya comenté. Como mi teclado es extranjero o es de procedencia de otro país, a la hora que yo quiero utilizar un carácter o una letra que la tecla dice esa letra o ese carácter, tengo que tenerlo en el idioma inglés. Porque si lo tengo en español, a la hora que yo presione esas teclas, me va a aparecer otro carácter. Esto es algo que probablemente te ha pasado. Sería raro que no te haya sucedido, que hayas estado de repente en la cabina de internet o en alguna computadora y has presionado la combinación de teclas que dice el teclado, pero cuando lo presionaste te apareció otra tecla o te apareció otro carácter, mejor dicho. ¿Te ha pasado? ¿O de repente has visto que cuando presionabas algo, en el teclado dice una letra, pero te aparecía otra? ¿A qué se debe eso? A la configuración del idioma. Entonces, ¿cuál sería la solución? Ir probando, puede ser, ir probando en dónde se encuentra ese carácter o cambiarle a su idioma natal, su idioma de fábrica, su idioma madre de repente. Entonces, son posibles soluciones. Yo en mi caso, como ya comenté, trabajo con esos dos idiomas, en los cuales también los tengo instalados en mi sistema operativo, español e inglés. ¿Puedes tener más idiomas? Sí, puedes tener todos los idiomas que tú desees agregar. ¿Qué más? A ver, opciones. Bueno, ya les hablé del idioma. A ver, accesibilidad, no hay nada que cambiar. Personalizar cinta de opciones. Este también es otro detalle, otro caso que me sucedió una vez, pero no en el instituto, sino en el colegio donde trabajo, en el cual había un compañerito, un estudiante que había desactivado todas las pestañas. O sea, le había quitado el check a todas estas opciones. Si yo le quito el check, miren toda esta parte o toda esta gama de pestañas van a desaparecer. Miren, voy a quitar gran parte de todas las que estaban activadas y miren cómo ahora se ve. Ahora ya hay creo que 3, 4, 5, 6. Hay solamente 6 y antes habían como 10 creo. 10 pestañas habilitadas. ¿Y qué había sucedido? Que aquel jovencito había desactivado todas. Y cuando fue a trabajar un estudiante, no había encontrado ninguna. Solución, volver a activar las pestañas. Esa sería la solución. Archivo, opciones. Ustedes saben que los chiquitos son bien curiosos. Hacen sus travesuras. Entonces, acá había desactivado. Solución, volverla a desactivar. Y ya volvían a aparecer. ¿Puede pasar? Sí. ¿Qué otra cosa más podemos cambiar? A ver, volvamos a opciones. Eso está dentro de personalizar cinta de opciones. Si nos vamos a barra de herramientas de acceso rápido, son las opciones que tenemos en la parte superior. Justo en la barra de título, pero al lado izquierdo. En las cuales en mi caso yo tengo guardar, deshacer, rehacer y color de fuente. ¿Puedes agregar más? Sí. Solo seleccionas cuál y le das clic en agregar. Y agregas y agregas y agregas. Agregas las que de repente las que más utilices. Le das clic en aceptar y ya van apareciendo aquí. Entonces puedes agregar como también puedes quitar. Se llama barra de acceso rápido, pero la verdad uno más utiliza sus abreviaturas o los comandos que estas opciones en general. Ejemplo de atajos. A ver, voy a mencionar algunos. De repente estos que mencioné al comienzo ya los conocen. O si de repente estos dos primeros que voy a mencionar no los conoces, diría que has fracasado como estudiante. ¿Cuáles son? El control C y el control V. Creo que todo estudiante, sí, al menos de este nuevo milenio, conoce el control C y control V a la perfección, que sirven para copiar y para pegar, ¿verdad? Control C copiar y control V pegar. ¿Son los únicos? No. Hay un montón en realidad, hay demasiados que uno puede utilizar. Otro de los que yo suelo utilizar, por ejemplo, bastante es Windows D. Windows y la tecla D. O más
D. ¿Para qué sirve Windows D? Si tú presionas Windows D ahorita, no se te va a apagar la computadora, sino que se va a minimizar todas tus pestañas que tengas abiertas de golpe. Por ejemplo, en mi caso yo tengo abierto ahorita Filmora, documentos, el navegador, PowerPoint, CMD y Word. Y si yo presiono Windows D ahorita, todo se van a minimizar de golpe. ¿Es buen comando? Sí. ¿Qué otro comando más utilizo? Por ejemplo, Control Z. ¿Para qué sirve Control Z? Para retroceder una acción. Si tú presionas Control Z, estás retrocediendo una acción, que de cierta manera es como retroceder en el tiempo. Por ejemplo, tú escribes algo, presionas Control Z y de cierta manera es como borrar lo que uno ha hecho. ¿Sí? Puedes escribir de repente X cosa y en vez de borrarlo manualmente, Control Z y retrocedes una acción. Así como hay Control Z que es deshacer, tiene su contraparte que es rehacer. ¿Con qué es? Con Control I. Si tú presionas Control Y, va a rehacer lo que uno ha borrado. Entonces son dos que van de la mano, pero la verdad, rehacer poco se utiliza, muy poco. Deshacer se utiliza con más frecuencia, ya que cuando uno está escribiendo, se equivoca una letra, Control Z y lo vuelve a escribir. Pero en cambio, rehacer, diría que con muy poca frecuencia se suele utilizar. Bueno, podría hablarle de más comandos porque hay un montón en realidad. ¿Es necesario que sepas todos? No. Pero sí de repente los que harían tu experiencia dentro del sistema operativo o de Windows mucho más asequible, más fácil, más sencilla. ¿Cómo puedes buscarlos? En internet. En internet buscas, colocas atajos y vas a encontrar toda una gama. Entonces, los invito de repente a buscar más atajos. Pregunta, ¿por qué existen estos atajos? A ver, otra pregunta filosófica. ¿Por qué existen tantos atajos dentro de Microsoft o dentro de Windows? ¿Alguien sabe la respuesta? ¿O por qué crea que existen tantos atajos para poder escribir más rápido? Ya puede ser, es una... ¿Alguien más? ¿Alguien que tenga una idea del por qué existen más atajos? Podemos hacer las cosas más rápido, es correcto, pero no es la razón central. Hay una en sí en específico y tendríamos que retroceder en el tiempo mucho tiempo atrás. Si alguien que más o menos tenga una idea: Lucero, Úrsula, Renato, Linda, Melanie, Adriana, Liliana, Natalie. ¿Por qué creen? Para evitar el mouse y dominar mejor el dedo. Ahí está, ahí Stephanie se acordó. Chévere, Stephanie. Es que hubo una época en la cual el mouse no existía. Y como no existía el mouse, todo era puro teclado. Todas las acciones que ahora uno hace mediante el mouse, antiguamente no se podía usar. Y todo lo que teníamos que hacer era mediante teclado. Por lo tanto, se crearon o se asignaron una serie de comandos. ¿Qué más? Todas las teclas F de la parte superior, desde F1 hasta F12, significan función. O significa también una tecla macro, en la cual uno pueda programar. Entonces, al presionar esas teclas, con una combinación, que puede ser con Control y Alt, o a veces con la tecla Shift, va a suceder una acción, o va a suceder una tarea que uno deje. Entonces, es por eso. Había que retroceder mucho en el tiempo, en la época en la cual no había mouse. Actualmente ya pocos utilizan las teclas F, a menos que de repente en el ámbito de videojuegos los utilizan lo que son teclas macro, pero de ahí poco se utiliza actualmente. ¿Qué más? Concerniente a ese tema de las teclas, creo que hasta para la persona más experimentada se le haría muy complejo no utilizar mouse. Creo que todos estamos muy acostumbrados y se nos haría muy complejo
utilizar la computadora sin un mouse. Entonces ahí está la razón. Bueno, eh, ahorita voy a hacer la primera pausa. Recuerden que hay break cada 1 hora. Solamente va a haber uno, que va a ser un lapso de 5 minutos aproximadamente, que es para tomar agua de repente o ir a los servicios. Y luego ya continuamos. Bueno, primera pausa. Nos volvemos a ver 8 y 6. Ya listo, continuamos. A ver, entonces eso es concerniente al tema de las opciones o modificaciones como que uno puede hacer concerniente a Word, tanto las temáticas, la opción de auto guardado o el tema de las pestañas que uno pueda modificar. Y por último vamos a hablar de esta opción que también a veces he visto que causa problemas, que es el tema de ocultar automáticamente las citadas opciones, en las cuales desaparece toda esta parte. Y a veces he visto que a algunas personas les es molesto o me dice, profe, no tengo la barra de opciones. Entonces, solución, mostrar. Mostrar pestañas y mostrar pestañas y comandos. Para que aparezca toda esa todas las opciones que están en la parte superior. ¿Saben? Entonces ese sería el último cambio que ustedes pueden hacer. Si le dan a ocultar, es para que de repente tenga más espacio o visualización, pero lo ideal siempre va a ser mostrar toda la parte superior. Si quieres tener más espacio, yo te diría que juegues con la lupa o con el zoom, para que te acerques o te alejes. Bueno, eso sería concerniente a la primera parte. Ahora vamos a hablar de las pestañas. Ya hablamos de archivo, algunas opciones, no hemos visto todas o las más importantes, solamente hemos visto la de opciones. Luego les hablo de estas de aquí. Vamos a pasar a la pestaña de inicio y vamos a ver qué opciones o qué herramientas trae. A ver. Una de las cosas más útiles dentro de Office es el tema de copiar o de el pegado especial, que es copiar un texto sin formato, en el cual cuando uno copia de internet, he visto que los chicos o en general copian un documento. A ver, voy a colocar por ejemplo uno, a ver, Primera Guerra Mundial. A ver, la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, ingresan a internet, a su página favorita, Wikipedia, copian lo primero que ven, control C, van a Word, control V, lo imprimen, de repente le dan justificado y presentan así su trabajo. Bueno, está bien, obviamente que no, al menos en el ámbito de netamente de Word, ¿no? ¿Qué sería lo ideal? Sería que no tenga esos links que tenía el documento, por eso es que está de color azul, el tipo de la letra, todas esas características que traía por defecto. Entonces, ¿qué hubiera sido lo ideal? La forma tradicional sería la siguiente: pegar, pegado especial, texto sin formato. Texto sin formato, aceptar. Esa sería la forma tradicional, la que enseñaban antiguamente. Pero en la actualidad tenemos una opción que es la de borrar formatos. A ver. Seleccionamos el texto, borrar formato y le borra algunas características, no todas. Le borra algunas cositas que tenía. Es por eso que sería lo ideal pegar, pegado especial, texto sin formato. Entonces, en general va a depender de lo que uno copie de internet. No está mal copiar de internet, sino que hay que copiarlo de una manera que el documento tenga más uniformidad y no con características que trae la propia página. Lo que sí está mal de repente es que copien de Wikipedia en general, ya que Wikipedia no es una fuente, llamémoslo, muy confiable o con datos muy precisos, porque es como una inteligencia colectiva, en las cuales uno puede crear una cuenta. Acá, crear una cuenta. Una vez que tienes tu cuenta, puedes ingresar al ámbito de editar. Acá también permite empezar a editar. Y puedes cambiar el contenido. ¿Sí? Puedes cambiar lo que dice acá.
Por ejemplo, acá dice descripción de izquierda a derecha o alguna palabra que haya por ahí. Cambiarla, puedes colocar cualquier palabra y luego le das clic en guardar. Porque ya está el guardar. Entonces, ¿puede cambiarlo a cualquier persona? Sí. Pero ese cambio que uno hace no es un trabajo, no es un cambio para siempre, ya que está en constantes revisiones y probablemente la palabra que tú hayas cambiado puede estar un día, puede estar una hora, puede estar de repente un minuto o puede estar más tiempo. En general o en conclusión, por esa razón, Wikipedia no es una fuente muy confiable o una fuente en la cual uno vaya a realizar un trabajo en serio, un trabajo sesudo, un trabajo importante. Sí, Wikipedia en general nunca, o al menos a la hora de elaborar una tesis o una monografía, no se utiliza para nada Wikipedia. Tal vez en el ámbito educativo, sí, puede ser, pero ya más allá, creo que no. No es una fuente que uno vaya a utilizar. Bueno, entonces ahí ya copié un texto en el cual le quité el formato. Es muy importante hacerlo, sí, en general. Quitarle todas esas características adicionales, que es más que todos los hipervínculos, tipo de letra, fuentes. Ah, hay una opción más que no les comenté acá en opciones. A ver, ¿dónde estás? Y mejor la siguiente clase les comento ya que la estaría llenando muchas opciones hoy día. Hay que ver algo más práctico. Bueno, eso sería concerniente al tema de pegado especial. También tenemos opción de copiar formato, que es cuando tenemos un texto o una palabra y queremos que copiar esas características o cositas que trae ese párrafo o esa letra. ¿Se puede hacer? Sí. Luego tenemos las opciones de fuente, que es donde se encuentra la mayor cantidad, donde tenemos la mayor cantidad de herramientas o de cositas que le podemos hacer a un texto. Voy a mencionar todas en orden. Tenemos el tipo de letra, más conocido como font. Tenemos el tamaño, aumentar tamaño, disminuir, intercalar entre mayúsculas, minúsculas, borrar formato, negrita, cursiva, subrayado, tachado, índice, superíndice, subíndice, superíndice, iluminados o efecto de texto, resaltar y por último el color de texto. Todas estas opciones de fuente las traen otras aplicaciones de Microsoft, sí. ¿Las traen completas? No. No las traen todas las opciones completas. La que trae las mismas o en general todas iguales solamente es PowerPoint. Pero de resto no traen todas. Por ejemplo, Excel no tiene estas opciones de superíndice, subíndice o de intercalar entre mayúsculas, minúsculas o efectos de texto. No las trae Excel, porque Excel está más orientado al trabajo de hojas de cálculo. Y esas opciones son ya más relacionadas al tema de editar un documento o un documento de texto. Y entonces ahora voy a mencionar para qué sirve. El tipo de fuente y la cantidad de fuentes que trae Office han sido las mismas desde hace mucho tiempo. No ha cambiado mucho su catálogo de opciones. Es por eso que hoy día también les voy a enseñar cómo instalar fuentes, que es algo bastante bueno, para poder nuestro trabajo tenga un mejor acabado. Por ejemplo, ahí como pueden notar, tengo algunas fuentes o varias fuentes que de repente ustedes no tengan. Por ejemplo, acá tengo una de los Vengadores. Y ya el trabajo se ve totalmente distinto. Solamente con escoger un tipo de fuente correcto. ¿Qué más tenemos? El tamaño de letra, que va desde 8 hasta 72. ¿Puede haber un tamaño superior? Sí, pero va a depender de la fuente. Si la fuente lo tiene dentro de sus caracteres. Si no lo tiene, no se va a poder aumentar mucho más el tamaño. Por defecto son esas, 8 y 72, en ese rango. Estas dos opciones son para aumentar por defecto. Si le damos a clic ahí, aumenta. Si le damos clic al otro, disminuye. Luego tenemos el tema de minúsculas, mayúsculas e intercalado o alternar entre minúsculas, mayúsculas. Luego tenemos el borrar formato,
que deja el texto por defecto. Luego tenemos negrita, que es para que tenga una pronunciación mayor el texto. Cursiva, subrayado, tachado. Subíndice es, por ejemplo, se utiliza en química cuando hacen fórmulas, como el H2O, por ejemplo. Ahí se puede utilizar. A ver, ejemplo. Aunque también lo vamos a ver en el documento. A ver. Estas opciones se activan y desactivan. Por ejemplo, ahí, si notan, está en gris. ¿Qué significa que están activadas? Entonces la desactivo. La voy a desactivar. Y ahora sí ya están todo normal. Por ejemplo, H2O. ¿Ya? Si uno quiere escribir una fórmula química como es el agua, este 2 debe estar como subíndice. Entonces, ¿cómo se hace? Seleccionando únicamente el 2 y le doy clic acá, en subíndice. Y ya quedaría como la fuente, como la fórmula química. Agua. Y si en caso fuera lo contrario, en vez de subíndice, lo contrario que sería superíndice, sería en la parte superior. Que sería netamente, por ejemplo, el tema de las exponencial, tema de los exponentes, de las potencias, mejor dicho. Me estaba olvidando la palabra. Del tema de las potencias. Ahora, recuerden que estas opciones se activan y desactivan, ojo, porque a veces he visto casos que a veces no la desactivan y siguen escribiendo con la opción activada. Por ejemplo, así, H2O está activado y ahí siguen escribiendo. H2O es una fórmula. Ahí está. Así lo siguen escribiendo. H2O es una fórmula y siguen escribiendo como tal. Entonces tengan presente que estas opciones se desactivan y se activan. Entonces, solución, desactivarla o estar presente, que tengan presente que tienen que darse cuenta cuando está activado y cuando está desactivado. ¿Qué más tenemos? El tema del iluminado o del contorno. Por ejemplo, yo suelo utilizar de todas estas opciones con más frecuencia el tema del iluminado, porque le da un cierto detalle concerniente al texto. No es subrayado, no es, disculpen, el tema de resaltador, porque aquí sí ya le cambia totalmente, pero al menos ahí con un iluminado le da una característica, al menos a mi parecer, mucho más agradable. Y luego es cambiarle el color de la letra. Y esos son todos los cambios que uno puede hacer concerniente a la fuente, que es netamente el tipo de letra. Bueno, antes de enseñarle a cómo instalar otras fuentes, o antes de ver cómo descargar fuentes, le voy a comentar un caso que tiene que ver con una opción en específico, que es la opción de negrita. A ver, una pequeña pausa. Si tienes instalado Office en inglés, esta letra, que en realidad es la única, en vez de la letra N, va a traer una letra B. ¿Y por qué va a traer la letra B? Porque en inglés es bold y en español es negrita. ¿También? En inglés es bold y en español es negrita. ¿Ya qué quiero llegar con esto? Que actualmente están habiendo cambios en la cultura o en general de nosotros como sociedad, en las cuales tenemos, o al menos tiende a ser lo que es políticamente correcto, y la palabra negrita o la palabra negro se están tomando como un tema ofensivo o discriminatorio, racista, como gustan llamarlo. Entonces es probable que en próximas versiones o actualizaciones cambien la palabra. Ya no diga negrita, sino ahora diga como su término en inglés, que es la letra B, o sea, bold. Entonces es probable que en alguna actualización ya no sea N, sino sea bold. Pero nosotros lo conocemos como negrita. ¿Puede pasar? Sí. ¿Es algo que uno esperaba? Creo que si retrocedemos un poquito en el tiempo, no.
uno podía usar esas palabras y no había problemas, pero actualmente está viendo. A ver, si les citara un ejemplo, había un bizcocho que me gustaba cuando era niño y se llamaba Negrito. De repente ustedes los conozcan. Si han comido este pequeño dulce, que actualmente está a un sol, antes cuando estaba en colegio costaba 50 centavos y se llamaba Negrito. Pero ¿qué sucedió? Que Negrito, como ya dije, es un ofensivo y pasó a llamarse Nito. Y no solamente quedó ahí, o no solamente paró ahí, que luego también el tema de los animales, tener una mascota o un animal como mascota dentro de las empresas también chocaron con ese punto y actualmente le han retirado, en el cual el producto ya no trae al el oso de Bimbo. Casos similares, el tema de Chetos, el tema de la empresa de Frito-Lay, ha retirado al característico, creo que era un jaguar, un leopardo, creo, el que trae la empresa, que uno conoce de su niñez, ya no lo trae. Y en general, ajá, como un tigre, ¿verdad? Como un tigre, la verdad, no estoy muy seguro qué animal era, pero era muy característico de la empresa, sus caritas también. Entonces, está cambiando nuestra percepción o la forma en cómo percibíamos las cosas. No podría decirle si para bien o para mal, pero sí que están cambiando. Tanto es así que uno de los temas que también he visto es el tema de, así como hay ONGs protectoras de animales, también hay ONGs protectoras de las plantas. Y así como están retirando a los animales dentro de como símbolos de productos, también van a retirar a las plantas, en las cuales una de las galletas más conocidas es la galleta Margarita, ¿verdad? En las cuales también se está tomando en cuenta o están viendo de poder retirar este producto. ¿Por qué? Porque tiene la forma de una planta o una flor. Entonces miren cómo están cambiando la forma en cómo percibíamos las cosas. La galleta de animalitos de la misma manera. Como tiene forma de animalito, también lo quieren retirar. Entonces, ya se lo dejo para que de repente reflexionen cómo están cambiando las cosas. Para bien, para mal, ahí sí, bueno, ya quedaría en cada uno reflexionar si les parece de repente más correcto, de repente no. ¿Qué opinan al menos de este caso de la letra N? ¿Les parece a ustedes la opción que se llame negrita ofensivo o que hiera susceptibilidades? ¿Qué dicen ustedes? Es ridículo, ¿no? Me parece ridículo. Bueno, también hay otro caso que tampoco no es muy antiguo, que es el tema de Cavani. ¿Ustedes conocen a Cavani? Ahora que están viendo la Copa América. Hubo un caso muy similar de Cavani en el cual había sido multado por la UEFA, si no me equivoco, porque le había dicho a una persona, no estoy seguro si era un compañero de equipo o del equipo contrario, y le había dicho negrito o negro. En el cual en Europa, que ellos tienen ese tema transversal que es el no racismo, no discriminación, lo habían multado. ¿Cavani había sido racista? No, porque en nuestra cultura latinoamericana decirle a alguien negrito o decirle negro no es ofensivo, si no se lo decimos de una forma de cariño. Por ejemplo, personas que son de Chincha, que son de Mala. Yo tengo varios amigos, varias personas que viven cerca de mi casa son de ahí. Y me creo con ellos y les he dicho negrito, negro, pero no por hacerlo sentir mal, sino porque es parte de nuestra cultura latinoamericana. Algo similar le sucedió a Cavani. Le dijo negrito negro, lo multaron y quedó actualmente como un tema, una anécdota de que, ahorita creo que fue esto, ¿no? Gracias negrito. Entonces lo habían multado. Pero no tuvieron en cuenta el contexto, que era que Cavani se lo dijo a un compañero, una persona que era también latinoamericano como él. Y acá en Latinoamérica decirle negrito o negro a alguien no es ofensivo. Aunque también va a depender de cómo se lo digas también. Creo que también es un factor importante. No solamente decirlo, sino cómo decirlo.
Entonces también son casos que se están dando y que van a seguir sucediendo. Bueno, entonces ahí continuamos. Dice, ahí me llamo negro, mi hermano. ¿Ya ven? O sea, por eso menciono, es parte de nuestra cultura. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo o qué es lo que pretenden hacer? Es cambiar nuestra cultura, cambiar la forma en cómo nosotros nos expresamos. Por lo que ya mencionaron ayer susceptibilidades. Bueno, esa concerniente al tema de fuentes, pasemos a párrafos. A ver. Ya. Entonces, dejamos de lado un rato fuentes. Ahora pasemos a las opciones de párrafo. Dentro de párrafos, si eres un estudiante universitario o si de repente vas a optar por un título o la obtención de un título profesional, es probable, o de hecho mejor dicho, que tengas que elaborar en algún punto una monografía o una tesis. Y hay unas normas que se llaman normas APA, en las cuales tienes que tener ciertas características o tiene que tener características tu documento. Y dentro de las cosas que uno puede o tiene que tener en cuenta son estas de acá, las opciones de párrafo. Porque las normas APA, que significa Asociación de Psicólogos Americanos, Asociación de Psicólogos Americanos, eso significa APA, que son unas normas en las cuales tienes que seguir al pie de la letra absolutamente todas, no puedes saltarte ninguna o obviar alguna para que tu documento sea aceptado por la universidad, instituto o donde te hayan pedido un documento bajo esas normas. Entonces, es importante que tengan que tener en cuenta este tema de viñetas, el tema de los formatos, de listas multinivel, derecha, izquierda, centrado, justificado, el tema de la sangría, espacio entre líneas, el color del párrafo. Sí, son cosas que uno tiene que tener mucho en cuenta. A ver, ahí le muestro. A ver, normas APA. La última clase les voy a hablar más a detalle de esto. Es amplio el tema, o es también complejo, pero al menos le voy a hablar cosas muy puntuales concernientes a las normas APA. Como estamos viendo documentos de Word, es idóneo hablar de este tema un poco. No completo porque es complejo, son un montón. Y en general son un dolor de cabeza para todo estudiante universitario de instituto que tenga que elaborar bajo este documento. Entonces ahí están las opciones de párrafo. Cuando hagas ese documento, recién te vas a dar cuenta de la utilidad de esta parte. Me ha pasado a mí también. Recién cuando obtuve mi título, recién me di cuenta o recién encontré la utilidad a este apartado. Cosa que antes del año, yo terminé en el año 2016, 2017, 18 obtuve mi título. Antes de esa fecha, yo no sabía para qué era esto. O nunca lo utilicé, mejor dicho. Nunca vi utilidad de este apartado. Siempre lo he visto a lo largo de todas las versiones, pero nunca me detuve a pensar o a ver para qué me sirve esto de aquí o qué utilidad tiene. Entonces, esa clase vamos a ver esto de acá, que de repente también te haya pasado, no sabes para qué funciona, para qué sirve o qué utilidad hay. Entonces, ese día vamos a ver este apartado. ¿Es complejo? No, solo que hay que verle qué utilidad hay o en qué tipos de ocasiones se le encuentra alguna utilidad de este apartado. Por último tenemos la opción de edición, en la cual tenemos un buscador para buscar de repente páginas, títulos o palabras, reemplazar, cambiar información por otra y la opción de seleccionar. Esas son todas las opciones que tenemos en la pestaña de inicio. Vamos a ver una pestaña más. A ver si alcanza el tiempo, vemos otra. Pero antes de ver otra, pasemos a cómo hacer para instalar fuentes. ¿Saben? Antes de hablar de otra pestaña más. Hay un montón de páginas para instalar fuentes. Yo voy a recomendar dos. Una se llama 1001 Font.
Ahí lo voy a copiar en el chat. Y otra se llama DaFont. Listo. Y otra se llama DaFont. O DaFont. Ya. Ambas son para lo mismo. Son las que yo más recomiendo, aunque hay un montón de páginas en realidad. ¿Por qué recomiendo esas dos? Porque tienen una enorme biblioteca de letras o de fuentes. Mire, 1531 páginas de puras fuentes. Entonces es por eso que yo la recomiendo. En las cuales, o también puedes buscarla por su nombre. En el caso que, en el, en el caso que tengas, una letra que tú conozcas. Entonces, a ver, una vez que ya tengo una fuente que yo voy a utilizar, le doy clic en descargar. Por ejemplo, a ver, esta de acá. Le doy clic en descargar, al menos que sea de paga. Pues dije, esta de acá, descargar. Busco dónde lo va a descargar. En mi caso es escritorio, descargar. Va a descargarlo como un zip o como un archivo comprimido. Le doy doble clic izquierdo, no derecho, izquierdo. Y me va a aparecer la información que está dentro de ese documento. Pueden aparecer un montón de cosas, pero el que me va a servir a mí es el que tiene esta forma. A ver. Ya. El que tiene la letra A como símbolo y que tiene la extensión TTF. Ese es el tipo de fuente o la fuente que yo voy a instalar. ¿Está bien? De todo lo que aparezca aquí, lo único que importa es este de acá. El que tiene como símbolo o como icono la letra A y acá tiene la extensión TTF. Entonces le doy doble clic izquierdo, instalar y ahí termina todo el proceso. Y ya instaló este tipo de letra. Entonces, para poder utilizarlo tengo que saber el nombre. ¿Y qué nombre tiene este de acá? Dice como Bartley Green Demo. Y ese es el tipo de letra que necesito o tengo que saber el nombre en sí para poder utilizarlo. A ver. Vamos a escribir algo. Y vamos a buscar esa letra. Acá está. Entonces ahí está mi tipo de letra que he instalado. Es muy fácil, es muy simple poder buscar tipos de letra. En la otra página de la misma manera. Buscas la letra que más te agrade. Por ejemplo, a ver esta. Descargar. Me va a preguntar dónde lo deseo descargar. En escritorio. Le doy doble clic izquierdo. Me va a abrir WinRAR o WinZip, dependiendo cuál tengas. Busco el que tiene el TTF. Doble clic izquierdo. Instalar. Entonces ahora ya está instalado y ya puedo utilizar este tipo de letra. Acá les voy a mencionar dos detalles. ¿Cuáles son? Que el tipo de letra fuente que tú instales es eso, se está instalando en el sistema operativo. ¿Y qué significa? Que lo vas a poder utilizar en cualquier aplicación o programa que tú tengas en tu computadora. Ya sea Excel, Word, PowerPoint, Microsoft, Corel, Photoshop, cualquier programa que tú tengas instalado en la computadora, vas a poder utilizar ese tipo de letra que hayas instalado. Ventaja. Desventaja. Que si tú guardas este documento, o yo guardo este documento, y se lo comparto a ustedes, no le va a aparecer este tipo de letra, sino le va a aparecer el tipo de letra por defecto, que probablemente sea Arial o Times New Roman. El tipo de letra por defecto que tú tengas. ¿Por qué sucede eso? Porque si yo se los comparto, ustedes es probable que no lo tengan instalado y no va a poder figurar el tipo de letra. Ese es el único detalle que hay. Conclusión,
Si les gusta o estilan utilizar distintos tipos de letra, les diría que creen una carpeta y que guarden todos los tipos de letra que ustedes más utilicen, que sería una práctica muy saludable o recomendable. En mi caso, yo sí lo hago. Yo sí tengo una carpeta, como por ejemplo ahorita tengo estas dos fuentes y crear una carpeta. Carpeta fuentes, fuentes. Y ahí guardo todos los tipos de letra que yo vaya a utilizar o que vaya de repente requerir en algún punto. De repente formateo mi computadora, necesito fuentes o volverlas a instalar y ya tengo las fuentes para volverlas a instalar. Ya no buscar una por una. Entonces sí es algo recomendable hacer esto, descargarlas y guardarlas. O a la persona que le vaya a compartir, decirle que estoy utilizando este tipo de fuentes. Entonces, tiene ventajas como también tiene desventajas. Puedo tener una cantidad infinita de fuentes, eso sí. Puedes tener todos los tipos de fuentes que tú vayas a requerir o instalar. Es necesario tener distintos tipos de letra. Por el aspecto estético de un documento, diría que sí. Y nada más es eso, es estética. Es netamente para que tu documento se vea de repente más con el contexto o más agradable visualmente. Entonces, bajo esa característica, sí sería necesario que utilices distintos tipos de letra. Como ya mencioné, en mi caso yo tengo un montón de letras nuevas que he ido instalando a lo largo del tiempo. Pero si yo formateo mi computadora, toda esa lista se va a borrar y voy a tener que volver a instalar una por una. Ese sería nuevamente el detalle. Ya, entonces, eh, preguntan de esto, pueden preguntar si de repente quieren que repita cómo instalar las fuentes. ¿Se entendió? Coméntenme, porfa. Comenten. Sí, ahí está Melanie, gracias. Ahí está. Entonces ya. Entonces continuamos. Y eso sería con el tipo de fuente. ¿Qué otra cosita más es necesario que ustedes tengan presentes en todo el trabajo de Word o en todo lo que vayamos a ver durante todo el módulo? Aparte de las letras, es el tema de las imágenes. Y creo que hasta ahí me va a dar el tiempo. ¿Por qué es importante el tema de las imágenes? A ver, les muestro por qué. A ver, vamos a hablar ahora de imágenes. Si yo busco en internet, dice, ingresamos, acordamos. Ajá, es TTF, TTF, esa es la extensión. Punto TTF, TTF. Ahí está. TTF, TTF. Y la otra es OTF, también te puede aparecer, que es otra extensión para fuentes. TTF o OTF. Bueno, escribí al revés. Es OTF. Bueno, hablaba de las imágenes. Cuando uno descarga una imagen, hay dos posibilidades. O hay dos posibilidades. En las cuales o descargas la imagen original o descargas la miniatura. Si yo, por ejemplo, le doy o guardo esta imagen o la arrastro, estoy guardando ahí la miniatura. Pero si yo ingreso la imagen y a partir de aquí la guardo, estoy guardando la imagen original. Visualmente parece que no tuvieran diferencias. Visualmente parece que serán lo mismo. Pero si yo abro las imágenes, miren, esta de aquí se ve chiquitito y si lo expando se pixelea o se ve borroso. Pero en cambio esta imagen, que es la original, miren cómo se ve. Se ve una resolución mucho mayor. En conclusión, si vas a descargar imágenes, ten presente ese detalle. Si tú vas a guardar de aquí nada más, estás guardando las miniaturas de esas imágenes. Pero si tú ingresas, ahí recién vas a guardar la imagen original o la imagen en toda su dimensión. En la esquina inferior del lado izquierdo vas a encontrar el tamaño de la imagen. Concerniente a resoluciones, no creo que sea necesario ahí dedicarle mucho tiempo. Ustedes saben que existe, por ejemplo,
144, 240, 320, 480, 720, 1080, 1444 y 4K. Son los tipos de tamaños o resoluciones que hay en el ámbito de la informática. Como mencionaba, es probable que los conozcas o que los hayas visto porque son los mismos formatos cuando tú ves un video en YouTube. A ver. Ejemplo. A ver. Ahí está, mira. Ahí está. 144, 240, 360, 480, 720. Ya a partir de 1080 ya es Full HD. 1044 y 4K que tiene esa medida, 2160. Entonces son tipos de fuentes disculpen, resoluciones concerniente al tema de las imágenes. Bueno, ya ese sería el primer punto. Segundo punto, el tema de las de las extensiones. Concerniente a imágenes, existen infinidad de extensiones, o existen un montón, mejor dicho, a ver. Por ejemplo, la más popular, o la que de repente ustedes más conozcan, sería JPG. De repente la más popular, la más utilizada, ¿sí? JPG. ¿Es la única? No. Tenemos PNG, tenemos GIF, tenemos TIFF, TIFF y muchas, muchas más. ¿Por qué existen tantos tipos o formatos de imágenes? Porque tienen diferencias, de las cuales yo me voy a centrar en dos, o en dos tipos de fuente. El JPG y el PNG. Me voy a centrar en esas dos. ¿Qué diferencias tenemos entre JPG versus PNG? ¿Qué diferencia tienen estos dos tipos de letra? A ver, ahorita vamos a ver. Ya. ¿Qué diferencias tienen? En el que el JPG, si tú guardas una imagen en JPG, esta imagen va a tener un fondo. Así de repente tú buscarás una silueta. Pero si tú descargas una imagen PNG, es probable que tenga el fondo, que lo tenga como no. Y me refiero al fondo. A ver, ejemplo. A ver, por ejemplo voy a colocar en mi buscador, a ver, león. Ahí está. Y encuentro imágenes de leones. Pero si yo coloco, por ejemplo, león PNG, miren lo que aparece. ¿Aparecen leones? Sí, pero van a aparecer leones en los cuales algunos de ellos, no todos, no van a traer un fondo. A ver, miren acá, si yo coloco león, me aparecen leones. Pero si yo le agrego solamente esa palabrita PNG, me van a aparecer la silueta de la figura que yo estoy buscando. Ahora, no solamente queda ahí. Cuando busques una figura, fíjate en lo siguiente. Cuando ingreses a la figura, tienes que fijarte que en el fondo traiga esos cuadraditos como tablero de ajedrez. Si los trae, es probable que sea solamente el contorno del león. Y sí, ahí no tiene el fondo blanco. Y cuando yo inserte mi imagen, le voy a cambiar el color acá. Y cuando yo inserte mi imagen de león, ya va a ser solamente la silueta. Entonces es un detalle que sí tienen que tenerlo en cuenta nuevamente por el tema estético. No es lo mismo colocar una silueta que colocar un león que en el trabajo traiga un cuadrado como fondo, que no le puedes, o al menos hasta el momento, antes de hablarle de esa herramienta, no lo puedas quitar detrás del texto. Esto, color blanco. Ya, así te vendría la imagen si fuera JPG, en el cual trae por defecto un fondo blanco. Pero si lo descargas en PNG,
Es probable. No digo que todas las imágenes PNG no traigan fondo, sino que tiene esa posibilidad de que puedas guardar una imagen o puedas encontrar imágenes que no traigan un fondo. Entonces tienes que fijarte en esa característica. Cuando busques, tienes que fijarte, por ejemplo, mira, acá tiene esos cuadraditos blancos. Pero a la hora que yo le doy en guardar, a ver, guardar como, me aparece JPG. Ya se dice JPG ya por defecto, de hecho que de hecho que va a traer la silueta. De hecho que va a tener ese fondo, miren, ese fondo característico de los JPG. Entonces tienes que fijarte, miren, acá trae ese fondito blanco, lo descargo y ya está. No trae el fondo. Entonces es un poco, de repente si es la primera vez que buscan imágenes de esta manera, tendría que acostumbrarse, estar viendo. Por ejemplo, acá sí lo trae ese fondo blanco y habría que quitárselo. ¿Se le puede quitar el fondo a una imagen? Sí. ¿Lo vamos a ver? Sí, pero en la próxima clase creo, o la clase 3 creo. Hay una clase netamente de esta herramienta que la trae Office, Word y la trae PowerPoint, que es una herramienta muy buena la verdad. Debería traerlo más aplicaciones, que es la opción de quitar fondo. Entonces mediante esa herramienta podemos quitarle el fondo a una imagen. Ya, preguntas que tengan concerniente a este tema de imágenes. Como mencionaba, hay muchos formatos más. De repente también conozcas el GIF, que se hizo muy popular cuando había la red social Hi-Fi. ¿Recuerdan? ¿O no quieren recordar su...? Yo también tuve mi pasado Mixer. Secundaria. ¿Sí? ¿Recuerdan o no recuerdan? Hi-Fi. Ah, no son de mi época. Hi-Fi. Era muy popular. Al menos entre los años 2006-2009. Más o menos. 2006-2009. Era muy popular esta red social. ¿Y por qué menciono esto? Porque te permitía colocar imágenes en movimiento dentro de tu perfil de tu cuenta. Entonces GIF también es un formato. Dicen nada, pero fue mucho recursos. Oh, yeah. Bueno, depende de también qué edad tengas también. Si lo recuerdas es porque debes tener más de 20 años. De repente 24 para arriba. Para que recuerdes Hi-Fi. Más o menos diría en promedio. Bueno, volviendo al tema de aquí, el tema de las imágenes. Preguntas que tengan, pueden preguntar porque esto lo van a utilizar a lo largo de todo el módulo. El tema de las letras y el tema de las imágenes. Entonces por eso pregunto. ¿Quedó claro? ¿O quieren que repita el tema de las imágenes? Dice, profe, una imagen en Google que no permite copiar de tu Ah, imágenes que no te permite jalar directamente a Word. A ver, te refieres creo a esto, ¿verdad? A ver. Jalarlo aquí directo. Y te aparece de esta manera. Lo ideal sería guardarlo. No jalarlo directamente porque hay imágenes que son la mayoría que en realidad son imágenes sacadas de otra página. Porque si tú te pones a buscar acá imágenes, cada imagen que vas encontrando se encuentra alojado en otro servidor o en servidores distintos. Por ejemplo, acá es una página que se llama Vectisi. Por acá es una que se llama Pinterest, que es muy conocida. Por acá es TickPNG. Entonces, se encuentran en otros lugares. Y en realidad lo que estamos viendo acá son los hipervínculos hacia esas páginas. Por ejemplo, si yo le doy clic acá, voy a ingresar a la página de donde aparece este león. O si sigo buscando, por ejemplo, acá en Pinterest, acá está. ¿Dónde estás? Uy, se perdió. Acá está. Voy a dirigirme a la página en la cual se encuentran todos estos leones o todos estos animales. Entonces, en conclusión, lo que estamos viendo aquí son los hipervínculos de esas imágenes o el nexo que estamos viendo de dónde está alojado en realidad esa imagen que tú estás viendo. Entonces, en resumen, las imágenes que tú encuentras no están todas en un solo lugar, están en realidad en distintos lugares.
También puede suceder que hay imágenes que no te permite descargarlas, creo que eso es lo que había mencionado, y aún ingresando a la página te pregunta o te pide si quieres descargar la imagen o si de repente esa imagen es de paga, porque vas a encontrar de repente imágenes. Yo ya borré, acá tenía un acotador, un link de una página en específico de imágenes en las cuales tienes que pagar, porque hay imágenes que son propiedad intelectual y no es tan fácil el ámbito de guardarlas. Entonces te puedes topar con todo en este ámbito de imágenes. Otra pregunta. Bueno, como mencionaba, lo normal sería esto. Darle clic derecho, guardar imagen como, que sería la forma tradicional. Buscar dónde se va a guardar y darle clic en guardar. Esa es la forma tradicional de guardar una imagen o un contenido. La otra forma sería arrastrarlo. Y la otra, bueno, que no siempre te va a aceptar es jalarlo directamente o arrastrarlo directamente hacia tu documento. Ah, también control C, control V. Ujú, copiar, pegar también. También te puede servir. Sino que no la recomiendo mucho bueno, al menos en mi caso, por lo que yo estoy más acostumbrado a hacerlo de esta manera, prefiero jalarlo a escritorio y fijarme aquí recién si trae o no trae el fondo. Por eso que una vez que ya corroboré que no trae el fondo, ahí recién ya lo jalo a mi documento. Porque si no, desde aquí mismo ya lo estoy borrando, porque no me sirve esa imagen o ese contenido. Hay varias formas, ya depende también de cómo tú te acostumbras o de repente se te haga más fácil, más sencillo. Sí, en esta parte de copiar, pegar o de imágenes, ya depende a gustos y colores. ¿Cuál es la forma más fácil para ti? Lo que sí yo les recomiendo es eso, el tema de buscarlo de esta manera. No todas las imágenes van a tener la misma dimensión, pero siempre te va a aparecer en la esquina inferior del lado izquierdo la dimensión de la imagen o el tamaño que tiene. Y otra forma de buscar imágenes, esta es la última que voy a mencionar hoy día, que es cuando son fondos de pantalla. Si tú vas a buscar una imagen que es para un escenario o un fondo dentro de tu documento, sería recomendable que le coloques la palabra fondo de pantalla o en inglés wallpaper. Ejemplo, voy a colocar parque. Si coloco parque me aparecen parques ahí como pueden ver, pero si le agrego la palabra aparte de parque wallpaper o wallpaper como quieras mencionarlo, me va a aparecer imágenes que se utilizan como fondo de pantalla, que en general o a lo que quiero llegar es que son imágenes que tienen mejores resoluciones. Por ejemplo, acá cuando coloqué parque, aparecen imágenes de parque sí, pero la mayoría tiene baja calidad. Puede tener una calidad más o menos, pero en cambio si tú le agregas wallpaper, te van a aparecer imágenes que uno puede utilizar como fondo de pantalla. Este de acá está bastante chévere. Voy a guardarlo. Entonces ahí puedes buscar fondos de pantalla que puedes utilizar para tu computadora, tu celular. Pero ¿por qué lo menciono? Por las dimensiones. Miren, acá es 4K. Imágenes con una resolución ya muy superior. Por lo que ya mencioné que se utilizan como fondo de pantalla. Esa sería también otra forma, o al menos que yo utilizo, de cómo busco imágenes. Bueno, por el tiempo, ahí nos vamos a quedar, chicos. Un gusto estar con ustedes un módulo más. Pensé que iba a entrar la señorita Leslie a dar la bienvenida. Creo que sí se conectó, pero luego tuvo que salir. Nuevamente para los chicos nuevos, una bienvenida. Mucho gusto. Espero que aprendan bastante en este módulo que estamos empezando, que es uno de los básicos, que es Word, y puedan aprender bastante. Hoy día no hay tarea, hoy yo no voy a dejar actividad. La próxima clase sí, vamos a dejar actividad. Vamos a empezar primero por elaborar una carátula y ahí vamos a ver también el tema de las imágenes y las fuentes. Bueno, entonces, preguntas finales que tengan concerniente al día de hoy.
¿Algo final que quieran decir de repente? Yo solo mencionar que tengan un buen fin de semana. Ah, hoy, ¿verdad? Hoy día se estrenaba el Conjuro 3. Voy a ver si está en Cuevana, que